Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Fundamentos de Geometría. A lo largo de estas clases, Euclides nos ha mostrado una serie de resultados que culminan, por decirlo de alguna forma, en la demostración de un grandioso teorema, el teorema de Pitágoras y su recíproco. Vamos a hablar un poco de esto. Pitágoras nació alrededor del año 570 a.C. en la isla de Samos junto a Mileto, siendo hijo de Meneseraco, tal vez un rico comerciante de Samos, lo que le permitió hacer distintos viajes. Se cree que viajó a Egipto, Fenicia, Babilonia y volvió a Samos durante la dictadura de Polícrates. Hacia 1529 viajó al sur de Italia, donde funda una escuela conocida como la Fraternidad Pitagórica o la Escuela Pitagórica. Instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, Pitágoras se radica en Crotona, que era una colonia griega en el sur de Italia. Ahí funda un movimiento político, filosófico y todo un fenómeno cultural que actualmente a nosotros ha llegado como el pitagorismo. Se cree que su cercanía con Tales de Mileto es lo que lo orilló en un momento determinado a viajar a Egipto, y una leyenda cuenta que después de haber sido rechazado de varios templos para iniciarse en el estudio de las ciencias, un sacerdote ve que tiene una mancha dorada en la pierna. Entonces es descendiente de un dios y por lo tanto deciden aceptarlo. Bueno, como todos los grandes genios, pues muy probablemente fue incomprendido en su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos en esta caricatura? Bueno, aquí tenemos los números figurados, el teorema de Pitágoras, que si consideramos un diámetro dentro de una circunferencia, todos los triángulos que se forman son rectángulos. Aquí está una demostración basada en ley de los senos de teorema de Pitágoras y su generalización a algo mucho más general. Entonces, ¿qué es nuestra ley de los cosenos? Que ya no solamente es válida para triángulos rectángulos, sino que la ley de los cosenos, como veremos posteriormente, es válida para cualquier triángulo. Bueno, dentro de las principales aportaciones de Pitágoras se encuentra que es el fundador de la primera escuela que cultiva el conocimiento y el arte. Es el primero que se dedica a explicar formalmente las cuestiones matemáticas. Utiliza la palabra música en el sentido que lo utilizamos actualmente y la relación que encuentra entre la división racional de una cuerda y los distintos tonos musicales genera lo que hasta nuestra época ha llegado como una escala musical. Estudia la representación de los sólidos geométricos regulares. Contribuye con los fundamentos de la aritmética y la teoría general de números que estudiamos en el curso de Fundamentos de Geometría. Tiene su racionalidad un altísimo nivel de abstracción y cuantificación. Diseña un orden de los objetos abstractos para su sistematización y desarrolla un concepto metafísico de la realidad. Sus aportaciones matemáticas, él sí considera la matemática como ciencia. Divide a los números en los números pares o femeninos e impares masculinos. El número 1 que es excluido no se considera ni femenino ni masculino. El número 5 corresponde al matrimonio, pues es la unión del primer número femenino con el primer número masculino. Demuestra que los únicos mosaicos regulares, es decir, los únicos polígonos regulares con los que podemos cubrir el plano
sin que haya traslapes y sin que queden huecos, son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular. Estudia los sólidos regulares y demuestra que solamente hay 5 de ellos, aunque actualmente sólidos regulares también los conocemos como los sólidos platónicos por todos los estudios de las propiedades de estos sólidos que hace posteriormente Platón. Estudia las proporciones aritmética, geométrica y armónica, así como las medias aritméticas, geométricas y armónicas, y da la relación entre esto y la música generando una escala musical. Así también da la primera demostración general de lo que actualmente conocemos como el teorema de Pitágoras. Y hay una anécdota sobre un hecatombe al respecto, de la cual vamos a hablar después. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay una caricatura. Dicen, bueno, a lo mejor tienes razón con tu teorema, pero se van a burlar porque lo estás llamando hipotenusa. Aquí está, nuestra hipotenusa y los catetos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cateto, que viene del latín catetus, significa perpendicular. Entonces son los lados que abarcan el ángulo recto. E hipotenusa, del latín también hipotenusa, y esta a su vez del griego hipotenusa, significa tender con firmeza. Entonces la cuerda que se tiende con firmeza de los dos postes que corresponden al ángulo recto. Bueno, ya en Mesopotamia y el antiguo Egipto se conocían ternas de valores enteros que representaban triángulos rectángulos y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados tanto en tablillas como en papiros. Sin embargo, no han perdurado los papiros debido a su material, pero se conserva una tablilla que se conoce como la tablilla de Plimpton, en donde se encuentran varios ejemplos de ternas pitagóricas. También la pirámide de Kefren fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el triángulo sagrado egipcio de las proporciones 3, 4, 5. Este es el triángulo que todos decimos así, ejemplo de triángulo rectángulo, el 3, 4, 5, haciendo énfasis en las longitudes de los dos catetos, 3 y 4, y la hipotenusa. 5 no significa que 3 más 4 sea 5, significa que el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 es igual al cuadrado de 5. Entonces la pirámide de Kefren o de Jafra, que es un nombre en griego, es una pirámide que pertenece a la necrópolis de Giza, o sea, la zona de las grandes pirámides, y se encuentra junto a la gran pirámide de Keops. En la época antigua fue conocida como la Gran Pirámide, ya que daba la impresión de ser aún más alta que la de Keops. Sin embargo, en la actualidad la de Keops se sabe que es más alta. Su altura es de 143.49 metros y tiene una pendiente de 53 grados 7 minutos 48 segundos con un volumen de 2.216.240 metros cúbicos. O sea, realmente esta es una obra maestra de la ingeniería antigua. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir del teorema de Pitágoras? Bueno, pues podemos dar varias demostraciones de este teorema. Bueno, una de las primeras demostraciones, conocida como el teorema de los catetos y la hipotenusa, está en un libro chino de astronomía que se llama el Chou Pei Xian Qing, que data entre el 500 y el 300 antes de Cristo. Sin embargo, el argumento que hacen pues puede hacerse en general. Entonces ellos ponen el triángulo de lados 3, 4, 5, los distribuyen en esta forma. Aquí queda un cuadrado unitario. Aquí dan
copias de los triángulos que tienen y construyen un cuadrado más grande cuyos lados es la suma de A con B. Entonces si usan que el hecho de que A más B al cuadrado es A cuadrada más B cuadrada más 2AB, y luego aquí se fijan que tienen dos veces A por B, que es el área de estos rectángulos, el amarillo con el cafecito, que se repite dos veces, el amarillo con el cafecito, y que este es A menos B, suponiendo que A es el mayor, entonces el área es A menos B al cuadrada, pues entonces tienen que A más B al cuadrado es igual a A menos B al cuadrada más 1, 2, 3, 4AB. Simplifican y obtienen una versión del teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos, que es A cuadrada más B cuadrada, es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Por qué? Aunque ya se conocía varias relaciones, tanto por los chinos, los egipcios y los babilonios, de triángulos que cumplían que la suma de los cuadrados de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa, y que fue usado en las construcciones o para resolver problemas de ingenierías. A este teorema lo conocemos como el teorema de Pitágoras. Bueno, de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos, todo lo que se conocía antes de Pitágoras eran simples ejemplos. Podía haber muchísimos ejemplos, pero es Pitágoras el primer ser humano, la primer persona en proporcionarnos una demostración lógica de su teorema. Por eso este teorema, aunque se hayan conocido miles de casos anteriormente, lleva su nombre. Bueno, entonces aquí hay un fragmento del papiro del Rin, donde se encuentra una demostración, que es la demostración que presenta Euclides. Entonces es un fragmento, perdón, no es del papiro del Rin, el papiro del Rin es otro. Este es un fragmento de los elementos de Euclides, libro 1, donde se está presentando la demostración del teorema de Pitágoras que vamos a estudiar en unos momentos. Pero antes de eso, pues les quiero hablar de lo que mencioné sobre los egipcios, los chinos y los babilonios, sobre las ternas pitagóricas y qué nos dice explícitamente el teorema de Pitágoras. Entonces, para esto vamos a trabajar un momento en GeoGebra. Bueno, para construir triángulos rectángulos con lados enteros, pues hay distintos algoritmos que nos permiten hacerlo. Entonces yo voy a poner uno muy sencillo, hay uno mucho más general, y que además nos muestra que podemos encontrar una infinidad de ternas pitagóricas distintas, en el sentido de que ninguna de ellas es múltiplo de la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a considerar un entero positivo arbitrario, m, y vamos a construir los siguientes números enteros. Tomamos m y tomamos el siguiente de m y nos fijamos en m más 1 al cuadrado menos m cuadrada. Esto nos va a dar el número 2m más 1, que aquí va a corresponder al cateto menor. Luego vamos a tomar el número b, que es el doble producto del número m por el siguiente, que es 2m cuadrada más 2m. Si se dan ustedes cuenta, en este caso b es mayor que a para cualquier entero positivo m. Y finalmente c va a ser el número m más 1 al cuadrado más m cuadrada, que es 2m cuadrada más 2m más 1. Entonces ustedes hacen el cuadrado de a y le suman el cuadrado de b, van a obtener precisamente el cuadrado de c. Concretamente aquí tenemos un ejemplo. Si m vale 3, a vale 7, b vale 24, c vale 25, y tenemos que a cuadrada más b cuadrada es 7 al cuadrado más 24 al cuadrado, que es 49 más 576,
que es el número 625, que es el cuadrado de 25. Entonces este es un método general donde, por ejemplo, aquí si tenemos que m vale 2, pues obtenemos nuestra terna pitagórica 5, 12, 13. Si m vale 1, ay, quedó del tamaño de una pulguita, vamos a acercarnos. Si m vale 1, pues obtenemos nuestra terna pitagórica famosa, la 3, 4, 5. Entonces me vuelvo a alejar un poquito para que podamos ver más ejemplos. Entonces tenemos el 3, 4, 5, como ya habíamos mencionado, el 5, 12, 13, el 7, 24, 25, el 9, 40, 41, el 11, 60, 61, el 13, 84, 85, y podemos seguir construyendo ternas en esta forma. Y fíjense algo simpático, en todas las ternas que construimos aparecen al menos dos números consecutivos. Aquí está el 3, el 4 y el 5. En la que sigue, los números consecutivos son 12 y 13. En el que sigue, nuestros números consecutivos son 24 y 25. En el que sigue, nuestros números consecutivos son 40 y 41, 60 y 61, 84 y 85. Si vemos la construcción general, 2m cuadrada más 2m, y se nos queda 2m cuadrada más 2m más 1. Entonces estamos construyendo una infinidad de ternas pitagóricas donde dos de los lados son números enteros consecutivos. Entonces no solamente hay una infinidad de ternas pitagóricas. Este ejercicio simple nos muestra que hay una infinidad de ternas pitagóricas donde dos lados son enteros consecutivos. Entonces aquí volvemos a hacer un zoom a nuestras figuritas, pues vemos cómo cada uno de los lados estamos marcando cuadrados. Entonces aquí cada esto tiene una unidad y el número de unidades de cuadraditos son las que se están representando aquí. Entonces el número de cuadraditos que hay aquí más el número de cuadraditos que hay acá es exactamente igual al número de cuadraditos que hay en el cuadrado verde. ¿Ok? Entonces, bueno, no es un problema de pixelado, es simplemente que quise dejar representados los cuadritos para que cuando ustedes tengan acceso a esto, pues puedan estar experimentando poniendo distintos valores enteros. Bueno, y como habíamos mencionado hace un momento, el teorema de Pitágoras afirma que el área del cuadrado construido sobre el lado opuesto al ángulo recto es la suma de las áreas de los cuadrados construidos a partir de los otros dos lados, aquellos que comprenden al ángulo recto. Entonces, de aquí ya nos podemos dar cuenta que necesitamos hacer una demostración previa a la de nuestro teorema de Pitágoras, porque significa que dados el segmento AC, el segmento BC y el segmento AB, necesitamos construir cuadrados sobre estos lados. Bueno, antes de demostrar ese teorema, que es el teorema 46, pues déjenme ver intuitivamente por qué es verdadero el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces consideremos la recta, entonces consideramos el cuadrado construido sobre el lado AB, y aquí quedó representado en rojo, y tracemos una recta paralela al lado perpendicular a AB que pasa por el punto C, es decir, tracemos una perpendicular al segmento AB por el punto C. Entonces aquí queda esa perpendicular y prolonguemos las líneas paralelas a AC que corresponden al lado opuesto de del cuadrado y la paralela a BC que corresponde al lado opuesto del cuadrado hasta que toque un punto.
¿sí? Entonces tendría que demostrar formalmente que estas tres líneas, la prolongación de este lado, la prolongación de este otro lado y esta perpendicular, se están tocando exactamente en el mismo punto. Si yo lograra demostrar esto, pues fíjense que si a este punto de aquí yo le pongo nombre, por ejemplo, L1, pues este cuadrado verde y este otro paralelogramo, el que tiene base AC y cuyo lado opuesto tiene un vértice en L1, pues tiene como base AC y está entre las mismas paralelas que el cuadrado original. Luego entonces tienen la misma área. Por otra parte, este paralelogramo con diagonal a L1 y este otro paralelogramo que estamos mostrando aquí, que es un rectángulo, por tener la misma base y estar entre las mismas paralelas, también tienen la misma área. Y posteriormente, si desplazo este hacia abajo, simplemente trasladándolo ya sin deformarlo, pues conserva la misma área y llena este sector del cuadrado rojo. Y podemos hacer lo mismo con el lado azul. Entonces hasta 1 llego al punto L1, obteniendo el paralelogramo con diagonal BL1, cuya área es la misma que la del cuadrado de base BC, pero este tiene la misma área que este rectángulo, pero este rectángulo es simplemente una copia del rectángulo faltante. Bueno, entonces esta es una idea intuitiva como las que podemos encontrar en los museos interactivos, donde volteamos el acrílico que contiene este teorema, y ya sea que se vacía la arena o se vacía el agua de colores y nos llena un lado a partir del otro. Pero como mencioné hace un momento, demostrar este teorema formalmente, no intuitivamente, requiere un teorema previo, que es que dado un segmento podemos construir un cuadrado que tiene a ese segmento como base. Procedamos a hacer esta demostración. Entonces, el teorema 46 del libro 1 de los elementos de Euclides afirma que a partir de un segmento de recta podemos describir un cuadrado. Entonces, nuestra hipótesis es: sea AB un segmento de recta dado. Nuestro objetivo es describir un cuadrado AB, C, D que tenga como base el AB. Entonces ya consideramos nuestro segmento, el AB, y sobre AB, por el punto A, tracemos la perpendicular AC. Y aquí está dibujada de manera punteada. Bueno, esta perpendicular puede ser más larga o más corta que el segmento AB. Lo que sí sé es que sobre la línea ilimitada AC podemos encontrar un punto tal que la distancia de A a ese punto sea exactamente la misma que la de A a B. Entonces a ese punto lo llamamos D. Entonces la distancia de AB es la misma que la distancia de A a D y el ángulo que forman entre ellos es recto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que completar esta figura a un paralelogramo. Entonces, por el punto D, tracemos una recta paralela a la recta AB. Entonces, a esta recta la llamamos DE. De nuevo, esta puede ser ilimitada. Y estamos considerando E del mismo lado que B con respecto a la recta AD, porque si no lo mando para el otro lado, pues mi figura como que no va a ser muy cuadrada, ¿ok? Se me va a descuadrar. Ok, y ahora por el punto B, tracemos una paralela a la recta AD, y al punto de intersección de esas dos rectas lo renombramos como E. Entonces tenemos así el paralelogramo ABED.
Lo que estamos afirmando es que este paralelogramo ABED es un paralelogramo equilátero y equiangular. Como este ángulo es recto, pues todos los ángulos serán rectos, o sea, es equiangular donde todos los ángulos son rectos. Bueno, como ya demostramos cuando vimos inducción geométrica, que dado un cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, pues al dividirlo entre el número de lados, que es 4, tendríamos que cada ángulo interior mide exactamente 90 grados. Entonces, el cuadrado es la única figura que es cuadrilátera, que es simultáneamente equilátera y equiangular. Muy bien, ahora estamos considerando nuestro paralelogramo, que ya dijimos, AD es paralela a BE, AB es paralela a DE. Bueno, pero sabemos que en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales, por ende AB y DE son iguales y AD y BE son iguales, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Por construcción AB y AD son iguales. Luego entonces los cuatro lados son iguales, nuestra figura es equilátera, pero no solamente eso, tenemos que el ángulo BAD es recto y como DE es paralela a AB, el ángulo BAD más el ángulo ADE suma dos rectos. Luego entonces el ángulo ADE también resulta ser recto y la recta AD es perpendicular a la recta DE. Como en un paralelogramo los ángulos opuestos son rectos, pues nuestra figura, al ser equilátera y equiangular y sus cuatro ángulos interiores rectos, por definición es un cuadrado. ¿Cómo esperábamos hacer? Entonces, este es un teorema que nos pide hacer una construcción. Ya que tenemos este teorema, pues vamos a proceder a demostrar, a seguir la demostración que dice Euclides del teorema de Pitágoras, y posteriormente vamos a mencionar algunas otras demostraciones famosas del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, el teorema de Pitágoras, como viene redactado en el libro 1 de los elementos de Euclides, nos dice: en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto, donde esta igualdad, como ha sido a lo largo de esta sección de los teoremas 40 en adelante del libro 1, nuestras igualdades son en área. Entonces consideremos un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en el vértice A, es decir, el ángulo BAC, o el ángulo, si nada más quiero usar el puro vértice, digo el ángulo en A es recto. No voy a usar el puro vértice porque después quiero hacer construcciones alrededor de este punto. Segundo paso: sobre cada uno de los lados construimos un cuadrado, lo cual lo podemos hacer de acuerdo con el teorema anterior. Ya dijimos, dado un segmento, en este caso BA, sobre BA del lado opuesto de C, construimos el cuadrado ABZH. Sobre AC del lado opuesto de B, construimos el cuadrado ACKT. Y sobre BC del lado opuesto a A, construimos el cuadrado BDEC. Entonces ya están aquí nuestros tres cuadrados construidos y queremos ver que con el área que indica este rojo y este verde podemos cubrir este cuadrado que hemos dejado en esta ocasión en blanco. Primer paso: trazamos una recta paralela que vamos a llamar AL al lado BD,
como BD y CE son paralelas, porque el cuadrado es un caso particular de paralelogramo, pues sucede que AL es paralela tanto a BD como a CE. Y ahora, como dados dos puntos, podemos trazar la recta que los une, pues dado el punto Z y el punto C, trazamos la recta que los une, dado el punto A y el punto D, trazamos la recta que los une. Entonces lo que afirmamos a continuación es que este triángulo ZBC y este triángulo ABD son congruentes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero nos fijamos en que, como nuestra figura es un cuadrado, pues el ángulo HAB es recto, el ángulo BAC es recto, y por lo tanto los puntos H, A y C son colineales, están en la misma recta. ¿Y esto por qué es útil? Porque esto me va a decir que el triángulo ZBC y el cuadrado AHZB están sobre la misma base ZB y entre las mismas paralelas. Entonces, anteriormente hemos demostrado que si eso sucede, el área del cuadrado BAHZ es el doble del área del cuadrado ZBC. Entonces, es una parte que tenemos. Ok. Por otra parte, también tenemos que como el paralelogramo ACKT es un cuadrado, pues el ángulo TAC es recto. Y como por hipótesis mi triángulo era rectángulo con ángulo recto BAC, pues tenemos que los puntos BA y T también están alineados. ¿Y para qué me sirve esto? Pues esto también es útil para ver que un cierto triángulo que vamos a construir aquí, que va a ir del punto B al punto K, su área es la mitad del área del cuadrado ACKT, ¿ok? Pero esa parte nada más la observamos en este instante. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esos dos puntos, ahora nos fijamos que el ángulo CBZ, que es lo mismo que el ángulo CBA más el ángulo ABZ, es igual al ángulo BDA, que es igual al ángulo recto DBC más el ángulo CBA. Pero sabemos, por uno de nuestros postulados, ustedes digan cuál, que todos los ángulos rectos son iguales. Así pues, tenemos que el ángulo CBZ y el ángulo ABD son exactamente iguales. Entonces, fíjense, el lado BD y el lado BC son iguales. El lado AB y el lado BZ son iguales. Y el ángulo comprendido entre los lados respectivamente iguales también es igual. ¿Qué podemos concluir de aquí? Pues que el triángulo ABD y el triángulo ZBC son congruentes. Entonces ya estamos haciendo esta conclusión de la congruencia de nuestros triángulos. Y entonces nuestra observación anterior, como el paralelogramo de BDLM tiene por base BD y esté entre las mismas paralelas, que son BD y AL, que el triángulo BDA, su área del paralelogramo es el doble que el área del triángulo ABD. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Como ya habíamos notado anteriormente, el área del triángulo el área del cuadrado ABZH
era igual al doble del área del triángulo ZBC. Y por congruencia de triángulos, esa coincide con el área del triángulo ABD, que es tal que el doble de esta área es el área del paralelogramo. Entonces, como cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, el área del cuadrado ABZH y la del paralelogramo BDLM son iguales. Entonces, esta es nuestra conclusión. Bueno, de igual manera podemos demostrar, vamos a marcarlo aquí, que si tomamos ahora este segmento de recta y este otro segmento de recta, como los puntos T, A y B son colineales, entonces el área del triángulo KCB es la mitad del área del paralelogramo KCAT, puesto que tienen la misma base, la KC, y están entre las mismas paralelas. KC paralela a la recta que contiene a los puntos T, A y B. Por otro lado, el triángulo ACE, que tenemos aquí indicándolo, está entre la línea CE y la línea AL, que sabemos que son paralelas por construcción. ¿Ok? Aquí en el paso 3 las construimos de manera que fueran paralelas. Y como comparten la misma base, significa que el área del triángulo ACE y el área es la mitad del área del paralelogramo LMCE. Pero el triángulo BKC y el área del triángulo CEA son iguales porque son iguales los lados BC que el CE, el KC que el CA, e igual es el ángulo KCB, que es un recto, más el ACB, que el ACE, que es un recto, más el ACB. Entonces, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, estos dos triángulos que estamos indicando aquí también son congruentes. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Luego, entonces, el área del cuadrado verde coincide con el área del paralelogramo rectangular MCEL. Y como el todo es la suma de sus partes, el área del cuadrado BDEC es igual al área del cuadrado BAHZ más el área del cuadrado ACKT. Es decir, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que comprenden el ángulo recto es igual al área del cuadrado que subtiende el ángulo recto. Entonces ya tenemos la demostración que realizó Euclides del teorema de Pitágoras. Entonces a continuación les voy a presentar una que se le adjudica al mismísimo Pitágoras según los historiadores. Entonces, de acuerdo con los historiadores, la siguiente demostración se le adjudica a Pitágoras. Entonces, consideren un cuadrado cuyos lados sumen a más b. Entonces, si sus lados suman a más b, entonces esta de aquí, desde A hasta B, lo vamos a llamar A minúscula. Entonces aquí ponemos A minúscula. A este otro, que es de B a D, vamos a llamarlo B minúscula. Y sobre este lado construimos el cuadrado AD, este punto. Vamos a ver qué etiqueta tiene. Este punto de 1 y este otro punto E. Entonces construimos el cuadrado AD de 1 E. Bueno, y entonces
sobre AB, tenemos que podemos construir un cuadrado y un paralelogramo cuya base sea A y cuya altura sea B, y sobre B construimos este cuadrado, y sobre este lado del cuadrado construimos un paralelogramo cuya base sea B y cuya altura sea A. Entonces el área de este cuadrado será A cuadrada, mientras que el área del cuadrado amarillo será igual a B cuadrada. Y posteriormente cada uno de estos paralelogramos complementarios al que se hizo con respecto a la diagonal, lo dividimos a través de una diagonal, voy a considerar en este caso estas diagonales, y como el área de estos paralelogramos es la base por la altura, A por B, pues cada uno de estos triángulos tiene área A por B sobre 2. Entonces cada uno de estos triángulos, su área es AB sobre 2. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos aquí estos datos marcados. Por otro lado, volvemos a construir un cuadrado, que en este caso lo vamos a llamar E de prima FJ. Volvemos a considerar la distancia AB, y aquí la llamamos A', B'. Volvemos a considerar la distancia B, y aquí ponemos B, entonces esta altura de aquí vuelve a ser nuestro número B, ¿ok? Aquí tenemos que esta anchura es A, aquí volvemos a tener que esta vale B, nada más estamos reacomodando las cosas, ahora esta vale A, esta vale B, este lado vale A, este vale B, y este vale A. Entonces simplemente volvimos a construir un cuadrado, pero ahora estamos haciendo la división de los lados de distinta forma a través de estos puntos, que se llaman B' o P y C' respectivamente. Y trazamos las líneas que los unen. Entonces trazamos C', B', B' o P y P, C'. Entonces es fácil ver que esta figura C', B' o P es un cuadrado, ¿ok? Y si esta figura es un cuadrado cuya base es el cateto opuesto a el ángulo recto que llamamos regularmente C, entonces esta sería C cuadrada. Y entonces fíjense qué pasa con esto. El área de este triángulo, que es un triángulo rectángulo de base A y altura B, pues es la misma que la de este que he dejado en blanco. El área de este que está en rojo es exactamente la misma que la de este que hemos marcado en rojo. El área de este verde es la misma que la de este otro que hemos desplazado, y la del triángulo rosa coincide con la que está aquí. Entonces, bueno, basados también en que conocemos la validez de la fórmula del binomio del lado izquierdo y que del lado derecho el todo es igual a la suma de sus partes, pues habremos demostrado que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos correspondientes, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí estos los que llaman, estamos haciendo especies de rompecabezas. Entonces fíjense que nada más me estoy moviendo, conservando las bases, y estoy usando
simplemente desplazamientos de tipo traslación. ¿Ok? Entonces también aquí, pues, las áreas son iguales, de ambos lados cancelamos el c cuadrada y tendremos nuestro teorema. Y bueno, si bien esto es para un caso particular, podemos estar cambiando las longitudes de los lados y seguir viendo cómo nuestro resultado se cumple. Entonces estas construcciones son de lo más general posibles. Entonces aquí está la presentación de otra demostración. Entonces simplemente estoy usando que el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces aquí sería un caso particular en que todos estos cuadraditos miden exactamente lo mismo y son de las demostraciones que inclusive podemos hacer usando simplemente un tangram. ¿Ok? Tomamos estos dos cuadraditos y pues simplemente tenemos que dividir nuestras figuras. Entonces, esta es una demostración sumamente intuitiva y que está usando nada más la fórmula del cuadrado de un binomio y el hecho de que el todo es la suma de sus partes. Un invento digno de una hecatombe. Así fue como se nombró el teorema de Pitágoras. Diógenes Laercio, en su en su libro Vida de Filósofos, recoge una referencia de un tal Apolodoro, que significa el calculador, sobre Pitágoras, donde afirma que este filósofo sacrificó 100 bueyes, un hecatombe, un gran sacrificio, habiendo descubierto que en un triángulo rectángulo la potestad de la línea hipotenusa es igual a la potestad de los dos que la comprenden. Continúa diciendo Apolodoro, compuso un epigrama en verso: Pitágoras, hallada aquella nobilísima figura, bueyes mató por ello en sacrificio. Estas anécdotas han contribuido a magnificar la leyenda que envuelve a Pitágoras y además determinaron que en la Edad Media al teorema de Pitágoras se le llamara invento digno de una hecatombe. ¿Ok? Sin embargo, en la actualidad, tomando en cuenta la filosofía que practicó Pitágoras en su escuela, donde por cierto no comían carne, pues se cree muy difícil que haya sacrificado 100 bueyes en honor a los dioses, cuando él no creía en el consumo de la carne o en el sacrificio de los animales. Sin embargo, esta es una leyenda muy simpática de tantas que envuelven la vida de Pitágoras. Bueno, algunas curiosidades que hay del teorema de Pitágoras. Bueno, hay personas que dicen que hay más de 1000 demostraciones del teorema de Pitágoras. Entre esto hay un libro del estadounidense, el profesor Loomis, quien catalogó 367 pruebas distintas del teorema de Pitágoras en un libro que escribió en 1927 que se llama La proposición pitagórica. Este libro tiene el récord Guinness de contener el mayor número de demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras, es decir, que los argumentos que se utilizan en las construcciones no se deducen unas de otras. Hay unos que sí lo hacen. Entonces es posible que en efecto haya más de 1000, pero se están deduciendo de otros teoremas previos. Bueno, entonces Pitágoras consideraba que tenías que aprender lo que consideraras necesario para ser más feliz. Lo mejor en todo es la justa medida. Reflexiona sobre todo tomando como guía la recta razón. Entonces, toda la filosofía de la escuela pitagórica se encuentra resumida en los versos de oro. Yo aquí he citado el número 31, el 38 y el 68-69. Entonces ya nada más nos falta un pequeño detalle, el recíproco del teorema de Pitágoras. El recíproco del teorema de Pitágoras nos dice que si en un triángulo el cuadrado de uno de los lados
es igual a los cuadrados de los dos lados restantes, entonces el ángulo comprendido por esos dos lados restantes del triángulo es recto. Es decir, el triángulo que estamos considerando es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces supóngase que tenemos un triángulo ABC, donde el cuadrado construido sobre el lado BC en área es lo mismo que el cuadrado construido sobre AB y el cuadrado construido sobre AC. Deseamos demostrar que el ángulo BAC es un recto, entonces esos son los dos lados menores, el lado mayor. Entonces el ángulo comprendido por los dos lados menores queremos demostrar que es igual al lado comprendido, al área del cuadrado comprendido por el lado mayor. Entonces este ángulo es recto. Para demostrar el recíproco del teorema de Pitágoras vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, dada esta línea AC o CA, leanla como quieran, vamos a trazar una perpendicular a ella por el punto A. ¿Sí? Entonces vamos a desaparecer momentáneamente estos cuadritos para poder visualizar. Entonces estamos trazando esta perpendicular a AC por el punto A y la vamos a prolongar hasta un punto D, tal que AD y AB son iguales. Ya sabemos que por el teorema 2 podemos hacer eso. Bueno, y ahora, como dados dos puntos distintos podemos trazar la línea recta que los une, pues consideramos la línea recta que va del punto C al punto D. Y entonces, ¿qué podemos notar? Pues que A, C y D nos están formando un triángulo, pero que además este triángulo es un triángulo rectángulo donde el cuadrado de AD y el cuadrado construido sobre AB tienen exactamente la misma área. ¿Por qué? Porque tienen bases iguales y ambos son cuadrados, ¿ok? Entonces no sé yo todavía si BA y D están alineados. Lo que yo sí sé es que como AB y AD son iguales, el área del cuadrado AD y el área del cuadrado AB también son iguales. Entonces, ahora construimos el cuadrado sobre el lado CA. Entonces ya tenemos el cuadrado sobre AD y el cuadrado sobre AC. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado sobre AD más el cuadrado sobre AC nos da el cuadrado sobre CD, ya que el ángulo CAD es igual a un recto. Pero también el cuadrado construido sobre el lado BC tenía la propiedad que era el cuadrado construido sobre AB más el cuadrado construido sobre el lado AC. Pero si cuadrados de algo son iguales, entonces esos algo son iguales. Entonces el área de este cuadrado verde, que es el CDLK, y el área del cuadrado construido sobre el lado CB son exactamente iguales. Pero si el lado CD es igual al lado BC, el lado AD por construcción es igual al lado AB y CA es un lado común, pues tenemos que el triángulo CAD y el triángulo CAB son congruentes, y si son congruentes los ángulos correspondientes son iguales, es decir, el ángulo CAD y el ángulo CAB son iguales, por lo que el ángulo CAB o BAC, léanlo en el orden que quieran, es un recto, es decir, el triángulo es rectángulo. Y con esto concluimos los teoremas del libro 1 de los elementos de Euclides. Hay un par de demostraciones adicionales que les quiero demostrar, que me parecen la demostración que da Leonardo da Vinci al teorema de Pitágoras. Hay que tomar en cuenta que Leonardo da Vinci no tuvo una educación formal en ciencias, él tuvo una educación en artes, así que para él muchas veces la figura era la explicación de todo.
Sin embargo, vamos a completar estas figuritas con un poquito de explicación y les dejamos a ustedes los detalles. Entonces, él consideró el triángulo rectángulo ABC con ángulo recto, digamos en este punto, y sobre cada uno de los lados del triángulo construyó precisamente un cuadrado. ¿De qué se da cuenta? Bueno, entonces vamos nosotros a nombrar a los cuadrados A, C, D, E, B, C, H, I, A, B, F, G, respectivamente. Entonces, Leonardo da Vinci tomó una línea que era la diagonal de ambos cuadrados y se dio cuenta que los puntos E, C e I quedan alineados. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto. La diagonal de un cuadrado divide a los ángulos en dos partes iguales, así que este ángulo, el ACE, es medio recto, el BCI es medio recto, por lo cual la suma del ángulo ECA más el ACB más el BCI es igual a dos rectos, es decir, estos tres puntos EC e I están alineados. Y dice, pero mira, también el ángulo ACB y el ángulo HCD son rectos por ser opuestos por el vértice. El lado CB y el lado CH, pues los lados de un cuadrado son iguales. El lado AC y el lado CD también son iguales. Entonces dice, pues puedo completar trazando la línea que va de D a H, un triángulo. Bueno, de manera que ahora la línea EI es un eje de simetría del hexágono EABIHDE. ¿Por qué? Fíjense que este triángulo y este triángulo son congruentes, este triángulo de aquí y este son congruentes, y este rojito de arriba y este rojito de abajo son congruentes, y los ángulos correspondientes son respectivamente iguales. Entonces tenemos ya un eje de simetría. Entonces puede reflejar esto sobre el otro lado, ambos tienen exactamente la misma área. Pero entonces dice, ¿y qué pasa ahora si tomo esta figura, este cuadrilátero A, B y E, y lo giro 90 grados? Si hace eso y lo gira 90 grados, se da cuenta que obtiene nuevamente un cuadrilátero congruente con el que tenía originalmente, girándolo alrededor del punto A. Dice, bueno, ¿y quién te obligaba a que lo giraras alrededor de A? Igual lo pudiste haber girado alrededor de B, un ángulo de 90 grados. Bueno. Y entonces, al girarlo, bueno, aquí obtiene un nuevo punto, y si traza de este punto a este una línea recta, pues algo que va a observar Leonardo da Vinci con respecto al teorema de Pitágoras, es que va a obtener un nuevo triángulo rectángulo. Ahora también se da cuenta que si toma el mismo polígono EABI y lo gira ahora alrededor del punto B 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, obtiene un nuevo polígono C, E', F, B, y aquí se le forma nuevamente un triángulo rectángulo que es congruente con el anterior. Entonces, si este hexágono CAGE'
FB y este otro hexágono son iguales por las congruencias, si a ambos les quita los triángulos rectángulos que los conforman, obtiene los restos iguales y por lo tanto la suma de las áreas de los cuadrados verde y rojo coincidirán con el área del cuadrado azul. Y entonces esta es la idea básica basada solamente en simetrías que hizo Leonardo da Vinci para demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces Leonardo da Vinci era un apasionado de las ciencias, aunque a nosotros nos ha llegado más como pintor, como filósofo o escultor, fue matemático e hizo algunas contribuciones a la matemática. Pero de eso les platico en otra ocasión. Bueno, entonces con esto concluimos el tema que corresponde al libro 1 de los elementos. Espero que les haya gustado y vamos a continuar. Nuestro siguiente tema son semejanza de triángulos y circunferencia. Entonces vamos a ir ahora con los teoremas del libro 3 de los elementos, que es circunferencia. A diferencia del libro 1, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a ver unos cuantos teoremas que vamos a necesitar para la construcción de nuestras funciones trigonométricas y una serie de propiedades que junto con las de semejanza vamos a necesitar para demostrar propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar con la trigonometría griega. Hasta luego.